Saludos, esta sería la presentación de minería de datos correspondiente al laboratorio número 3 de la cátedra de desarrollo de difusión avanzada de base de datos. En este caso, la parte de minería de datos se estaría dando en la plataforma, en la herramienta Orange. Los integrantes, mi compañero José Isaías Benítez y mi persona César Mauricio Martínez Reyes. Una breve descripción de la herramienta que vamos a utilizar es de que Orange es un software de libre aprendizaje y automático y data mining. Sus características principales residen en sus funcionalidades como la programación visual, frontend y para explorar datos y la visualización de resultados, ¿verdad? Aunque también puede utilizarse como una biblioteca de Python. Orange se ha utilizado desde sus inicios en sus estudios de biomedicina, bioinformática e investigación genómica e incluso enseñanza. Los datos que seleccionamos, los ejemplos que seleccionamos de tipo de minería de datos serían árbol de decisión y los camins. En este caso, los árboles de decisión tenemos que son un tipo de algoritmo que clasifica la información de forma que como resultado se genere un modelo en forma de árbol. Entonces, se trata de un modelo esquematizado de la información que representa las diferentes alternativas junto con los posibles resultados para cada alternativa elegida, ¿verdad? En este caso tendríamos n número de condiciones en el cual hay n número de posibilidades para cada n número de condiciones, ¿verdad? Luego tenemos los camins, que traducido como camellas en español, que es un método de agrupamiento o clustering, en el cual el clustering es una técnica para encontrar y clasificar cada grupo de datos que son denominados cluster. Así los elementos que comparten características semejantes estarían juntos en un mismo grupo, separados de los otros grupos con los que no comparten características. Los ejemplos a realizar de mi parte, mis dos ejemplos corresponderían a iris, una tabla de iris que sería iris de plantas, y el árbol de decisión constaría de la variable objetivo del tipo de iris, y en los caminos el largo de iris y tipo de iris. El segundo origen de datos sería el Titanic, la tabla Titanic con información de los pasajeros, y el árbol de decisión trataría de la variable objetivo supervivencia y los caminos supervivencia por clase de pasajero. Bien, aquí tenemos la parte de los dos ejercicios, ejemplo 1 y ejemplo 2. Podemos eliminar. Aquí tenemos, esto no es necesario. Bueno, eso es lo que necesitamos. Aquí el data table para visualizar los datos. En este caso yo aquí tengo mi iris tab. Orange ya ofrece para, por ejemplo, acá yo vengo a data, arrastro un archivo, aquí puedo seleccionar, estos son los que ya traen. Este cliente CSV es uno que utilicé de ejemplo, que es de la clase, pero en este caso ya nos trae otros predeterminados, que es Spirit, Titanic y otros 4 más, con los que pueden experimentar los procesos, las diferentes herramientas que trae Orange. En este caso he seleccionado iris, que tiene 3 categorías, que sea iris deltosa, iris versicolor y iris virgínica. Esta sería la tabla correspondiente, donde tenemos el largo y el ancho del sépalo, el largo y el ancho del pétalo, para clasificarlo. Voy a explicar un poco la manera en cómo se hizo los caminos. En este caso dejamos seleccionado el iris tab, y luego aquí en esta parte están los caminos, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos la parte de los caminos, solamente arrastramos, ¿verdad? Al momento de arrastrarlo nos dice que el número de clúster que vamos a necesitar son 3, y este sería de dónde hasta dónde las iteraciones, ¿verdad?, de los clústeres, de 2 a 8, y esto lo dejamos tal cual. Al momento de jalarlo lo dejamos tal cual aparece. Luego, para visualizar estos datos necesitamos un scatterplot, y podemos arrastrar esta parte de seleccionar las columnas, ¿verdad?, para tener un poquito más, para ser más específicos en la parte de las condiciones. Lo jalamos y tenemos acá los clústeres, ¿verdad? En este caso podemos observar los 3 clústeres dependiendo del tipo de iris, igual que acá, ¿verdad? Solo que acá he puesto esto si en dado caso yo quiero seleccionar un tipo de iris en específico, y ese será el que nos va a mostrar en el clúster, en un solo clúster.
aquí en la parte izquierda tenemos la excisor, ya sea X y Y, en el cual he puesto el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Se puede cambiar el tamaño del largo del sépalo y el ancho del sépalo, eso dependiendo de lo que se necesite. Entonces, esto lo podemos agrandar para ver la distancia que hay entre uno y el otro. Igual en los demás podemos ver que están de diferentes colores dependiendo del clúster que pertenecen. Aquí hay diferentes cosas con las que podemos manipular en el caso de la opacidad y el número de iteraciones, ¿verdad? Pero en este caso lo dejamos así tal cual. Ya se puede observar que nos agrupa en 3 clústeres diferentes los tipos de iris. Y para la parte de árbol de decisión, solamente necesitamos hablar un modelo de árbol y esto lo asociamos, ¿verdad?, a nuestro archivo, y ahí esto lo dejamos tal cual está. Y lo que necesitamos para mostrar nuestro árbol está en visualización, un visualizar árbol, y solo lo asociamos y nos muestra esto, que es el mismo ejemplo que estoy mostrando acá. En este caso lo que nos hace es clasificarnos. Por ejemplo, aquí hay un 33.3% de que esta planta sea irisetosa, de un 50 plantas de 150 que pertenecen a esta categoría, pero dentro hay varias condiciones con otras posibilidades dentro de ellas. En el caso de este, pues según el largo del pétalo se puede dividir entre setosa o versicolor, ¿verdad? Si es menor o igual a 1.9 es irisetosa, o sea, sigue siendo irisetosa, pero si es mayor a 1.9 puede ser versicolor. Al momento de clasificarlo por versicolor, esto también va a variar mucho dependiendo del ancho del pétalo. Entonces, si el ancho del pétalo es menor o igual a 1.7 sería versicolor, y si es mayor a 1.7 sería iris virgínica, entonces ya cambiaría. Dentro de versicolor otra vez vuelve a evaluar el largo del pétalo, y dependiendo del largo del pétalo puede ir evaluando otras posibilidades, y así sucesivamente, como se puede observar. Para el segundo ejemplo tenemos los datos de los pasajeros del Titanic. En este caso tendríamos un cierto porcentaje de personas que sobrevivieron, el estado de las personas, el estatus de las personas, de los pasajeros, que sería ya sea perteneciente a la tripulación, si es de primera categoría, primera clase, segunda o tercera, la edad, si es adulto o niño, y el sexo, si es masculino o femenino. Bueno, al momento de arrastrar nuestro árbol, como habíamos hecho anteriormente, lo que hacemos es mostrar el árbol de decisión, en el cual nos dice que hay 23 nodos, en el cual la posibilidad de que no sobrevivan es de 67.7%, un total de 1490 personas de 2201, en el cual están las dos condiciones de que si es masculino o femenino, que si es masculino hay un 78.8% de que no sobreviva, y de que si es femenino hay un 33.2% de que si sobreviva. Entonces dependiendo del estatus, aquí lo va dividiendo ya las posibilidades. Si el estatus es de tercera clase, pues hay un 54.1% de que esta persona sobreviva, y eso también lo divide en si es adulto o niño, en el cual se puede sepa que los niños tienen más tasa de supervivencia que los adultos, ya que son a los que más se les da prioridad. En la parte derecha tenemos si es de primera o segunda clase y perteneciente a la tripulación. En este caso se nos divide si es perteneciente a la tripulación o si es de segunda clase, que tiene un índice de supervivencia de 87.6, y si es de primera clase un 97.2%, dando ejemplo de que la mayoría de personas que pertenecen a primera clase son las que más se salvan. Entonces
Luego tenemos otras posibilidades aquí que evalúa si son adultos o niños, y si es adulto pues evalúa si este adulto pertenece a la tripulación o a la segunda clase, y así sucesivamente para el siguiente lado. En el caso de hombres, ya siendo clasificando por adultos o niños, y luego evalúa su estatus, si es de primera, segunda, tercera clase, o si pertenece a la tripulación, ¿verdad? Y así se van dando el número de posibilidades las cuales pueden ser evaluadas. Para la parte de los caminos hacemos el mismo procedimiento anterior. En este caso hay 4 clusters siempre de nuestra X y Y, siempre siguen siendo 2 y 8, y tenemos nuestro plot, ¿verdad? En este caso nos pone los 4 clusters que son la tasa de supervivencia entre tripulación, si los de primera clase, de segunda o tercera, ¿verdad? Teniendo aquí el mayor índice de supervivencia dentro de la primera clase, que es la que más índice de supervivencia tenía dentro de dentro de todos los pasajeros que había en ese barco. Luego está la parte de los que pertenecían a la tripulación, en el cual se sepa que la mayoría no sobrevivieron. Luego tenemos los que son de tercera clase, en el cual el índice de supervivencia es mucho menor que los del segundo y primera clase. Como se puede observar, hay muchas personas aquí que, bueno, al menos la mayoría de las personas que están aquí murieron. Entonces, no pueden sobrevivir, y las poquitas personas que están aquí en rojo son las que lograron sobrevivir. Y así como se da finalización en lo que son los 2 ejemplos explicados en la herramienta de Orange correspondientes al laboratorio. Mi compañero seguiría explicando sus 2 ejemplos utilizando otra herramienta. Hola, mi nombre es José Isaías Herrera Benítez y continuaré con lo que sería el desarrollo de ejercicios de minería de datos, en este caso utilizando lo que sería la herramienta Python. Y bueno, como segundo punto, aquí vamos a mencionar la herramienta que estamos utilizando. Como dije anteriormente, sería Python, utilizando el entorno de trabajo que sería Anaconda. Anaconda es una distribución libre y abierta de lenguajes Python y R, utilizada en la ciencia de datos y aprendizaje automático. Esto incluye el procesamiento de grandes volúmenes de información, análisis predictivo y cómputo científico, ¿verdad? Cómputos científicos orientados a simplificar lo que sería el despliegue y administración de paquetes de software. Algunas librerías que vamos a utilizar de Python en Anaconda sería Panda. Panda nos va a permitir lo que sería la manipulación y análisis de datos en el lenguaje de Python. Tenemos NumPy. Esta librería nos va a permitir o nos dará soporte para lo que harían vectores y matrices. Y la siguiente sería Matplotlib, que nos va a permitir realizar gráficos a partir de los datos que tengamos en contenidos en listas o arrays. Otra librería que vamos a utilizar sería Scikit-learn, que es una biblioteca de aprendizaje automático de software libre que está disponible en Python. Y también tendríamos esta que se llama Seaborn, que es una biblioteca de visualización de datos que está basada en Matplotlib y nos va a permitir también dibujar gráficos estadísticos e informativos. Los algoritmos a utilizar en este caso serían el árbol de decisión. Tenemos que el árbol de decisión son un tipo de algoritmo que clasifica la información de forma que como resultado se genere un modelo en forma de árbol. Se trata de un modelo esquematizado donde se representan las diferentes alternativas posibles junto con los resultados para cada alternativa elegida. Y tenemos también que los árboles de decisión son un tipo de modelo muy utilizado debido a que facilita la comprensión de diferentes tipos de opciones. Ahora el otro algoritmo a utilizar, en este caso también tenemos lo que sería los K-means, que se traducen como un agrupamiento en clustering. El clustering es una técnica para encontrar y clasificar grupos de datos en diferentes clústeres, así como los elementos que comparten características semejantes. Estarán juntos dentro del mismo grupo, separados de los otros con los que comparten características. En los ejemplos a realizar, primero tenemos el primer origen de datos, en este caso sería Freshman, KGS, que contiene los pesos de estudiantes,
Vamos a realizar un árbol de decisión como que tener como variable objetivo el género, y también realizaremos un clustering con el peso de los estudiantes de septiembre y el índice de masa muscular, ¿verdad?, del mismo mes. Y el siguiente sería con el origen de datos Titanic. Los pesos en este caso no serían los pesos, sino que serían que contiene información de los pasajeros. Como les seguía diciendo, en este caso sería la información de los pasajeros. Realizaremos un árbol de decisión también con lo que tiene como variable objetivo la supervivencia, y el CAMIN o el agrupamiento de clustering, que serían los boletos de los pasajeros conforme a su edad. Vale. Entonces nos dirigimos a lo que sería en esta parte de aquí, lo que es nuestro notebook de Jupyter Lab, utilizando una comanda como había mencionado anteriormente. Y primero comenzamos con lo que sería los pesos. En este caso tenemos los pesos de los estudiantes, y este sería lo que es el árbol de decisión. Entonces comenzamos importando la librería, importamos NumPy, Pandas y Matplotlib, y el archivo que está en formato CBR, que sería ¿verdad? Freshman. Tiene 67 registros que contienen información sobre el género del estudiante, el peso de septiembre, el peso de abril, el índice de masa muscular de septiembre y el índice de masa muscular de abril. Mostramos la información aquí en vista previa, y aquí procedemos allá a preparar lo que sería la información, ¿verdad?, que vamos a utilizar. Ahora comenzamos seleccionando las variables. Vamos a las características, o lo que vamos a utilizar para hacer las predicciones. Van a ser todas las columnas excepto el género, que va a ser nuestra variable objetivo. Entonces seleccionamos nuestra variable objetivo como el género y quitamos todas las demás columnas. Ahora comenzamos a entrenar el modelo utilizando la librería Sklearn, que de aprendizaje automático, y importamos esto que sería Decision Tree Classifier. Y aquí a nuestro modelo le pasamos el número de nodos que va a tener el árbol. En este caso van a ser 3, y le pasamos las características y lo que sería la variable objetivo. Observamos que está correctamente. Ahora importamos la librería por Plottree, que nos va a permitir visualizar nuestro árbol, y y ploteamos una figura para obtener las dimensiones, ¿verdad?, de lo que sería nuestro árbol. Vaya. En este caso podemos ver que la predicción comienza así, de la siguiente manera. Nos manda la parte de aquí, de 67 estudiantes, los clasifican 35 y 32. La predicción original, aquí sobraron 33, después nos verifica según la masa muscular. Ya quedan solo 34, dos cumplen este requisito, ¿verdad?, que la masa muscular sea menor o igual a 27.57, entonces lo clasifican. Después verifica lo que sería el peso de abril nuevamente, y de esos quedan 5, de estos 31 me demanda 5 para aquí que no cumplieron con el peso para el mes de abril, y los otros que sí lo cumplieron, ¿verdad?, que tienen un peso mayor, perdón. Y así sucesivamente para lo que sería el mes de abril, el peso del mes de abril también, y en este caso menor que 74, y aquí también, ¿verdad?, clasificando la información. Podemos ver aquí que calculamos nuestras predicciones. Por ejemplo, nos dice que el 5 va a ser masculino, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí podemos ver la probabilidad, ¿verdad?, la predicción de la probabilidad en el modelo, y aquí podemos hacer una interpretación, ¿verdad?, según el género del estudiante. Ahora, ¿qué tan bueno es el modelo? Podemos observar, ¿verdad?, que para 0 y 0, 0 y 0, este es masculino, si no es masculino, no es masculino, si es masculino, no es masculino, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces podemos ver que tiene una proximidad de 98.50%, ¿verdad?, lo que haría el modelo de fiabilidad. Pero en este caso es porque estamos utilizando le estamos determinando el número de nodos, ¿verdad?, del árbol. Pero si le quitamos esa parte de ahí, observamos que cambia lo que sería el árbol, y cambia también lo que sería la proximidad o la exactitud de lo que sería el árbol.
Y como les decía, ¿verdad? Cambia lo que sería la proximidad del árbol, pero es porque ahora estamos tomando en cuenta todos los casos posibles, ¿verdad? Y se clasifica la información y en este caso, ¿verdad? Como es un poquitos datos y poquitas características o pocas características, la exactitud de lo que sería el modelo es bastante buena, pues al no decirle cuántos nodos tendrá el árbol. Bueno, este es para el caso de lo que sería los pesos de los estudiantes en un árbol de decisión. Ahora vamos a ver los pesos en lo que sería el clustering o el K-means. Siempre importamos las librerías necesarias en esta parte de arriba, leemos el archivo y mostramos los datos. Son los mismos datos anteriormente. En este caso, procedemos con lo que sería una graficación de los pesos en septiembre versus la masa muscular en septiembre, el índice de masa muscular en septiembre. Ahora procedemos a transformar estos datos. Transformamos los datos de tal manera que vamos a seleccionar como característica lo que sería el peso y el índice de masa muscular. Ahora procedemos a lo que sería entrenar el modelo. Entrenamos el modelo siempre utilizando la librería sklearn, utilizamos la parte del clúster y utilizamos lo que sería K-mean. Le decimos que vamos a utilizar 3 clústeres para lo que sería clasificar la información. Y procedemos a realizar las predicciones. Aquí estamos realizando las predicciones y aquí en esta parte ya sería revisamos el modelo y podemos observar, ¿verdad?, que tenemos los 3 clústeres del peso versus el índice de masa muscular en el mes de septiembre, y aquí tenemos los clústeres, ¿verdad?, agrupados en clúster de 3, como lo había mencionado. Vamos a cambiar el número del clúster a 4 y observamos también que efectivamente los clústeres cambian, ¿verdad? Aquí tenemos ya clasificados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos de 70 a 80, o aquí en esta parte tenemos aquí de 30 como de 25 a 30 los clústeres clasificados del índice de masa muscular en esos meses y en ese mes, perdón, y así sucesivamente. Bueno, esto sería con respecto a los pesos, ¿verdad? Ahora pasamos a lo que sería Titanic, árboles de decisión, en lo que haría el ejercicio de Titanic. Lo mismo que se hizo en pesos en la parte del árbol de decisión de los pesos de los estudiantes. En este caso importamos la librería, leemos el archivo y mostramos los datos. Vaya, para hacer esto, lo que sería el árbol de decisión, vamos a eliminar lo que sería el nombre de la persona y lo que sería el ticket. ¿Dónde está el ticket? Esta parte del ticket. Vamos a eliminar las columnas y volvemos a lo que sería a limpiar lo que sería nuestro modelo, nuestra información, perdón. Ahora procedemos a seleccionar las variables nuevamente, las características. En este caso van a ser todas las columnas excepto la de supervivencia, fare, gauge y el ID del pasajero. Y nuestro objetivo va a ser survive, si sobrevivió, ¿verdad? En este caso comenzamos lo que sería el entrenamiento del modelo. Importamos nuevamente de esta librería sklearn lo que sería el árbol, y de esta librería pues vamos a importar lo que sería el método decision tree classifier y entrenamos el modelo. En este caso le vamos a decir que tenga 3 nodos y le pasamos lo que sería nuestro objetivo y nuestras características, ¿verdad? Y procedemos con lo que sería visualizar el modelo. Como primer punto, comienza verificando lo que sería el género. Si el género es menor o igual a 0.5, entonces verifica la P-class, después verifica la cabina y después verifica si embarcó, ¿verdad? Si esto se cumple, pues verifica si embarcó, en qué cabina, y después verifica dónde embarcó o en qué cabina nuevamente, si es la otra cabina, y así sucesivamente, ¿verdad? Primero comienza determinando según el género. Si sobrevive, pues si es hombre, sobrevivió porque estuvo en esta parte del P-class, o sobrevivió porque estuvo en la parte de la cabina o porque embarcó en esta parte. Por ejemplo, tenemos aquí un total de 144 que fueron los que embarcaron allí, y los va clasificando, ¿verdad?, de esa manera. Ya podemos observar nuestra predicción aquí, por ejemplo el 3 quería que sí embarcó. Vamos a ver, este 3 está que embarcó, true, embarcó en ese, y aquí forma parte de estos 72 de acá, ¿verdad? Y luego
podemos comenzar con lo que sería predecir que el modelo se cumpla, o que tenemos la probabilidad de que cumpla. Aquí tenemos que la probabilidad de que esta persona aquí sobreviva, dado que es hombre o algo así, es de 0.23, ¿verdad? Ahora, seleccionamos nuestras predicciones y comenzamos lo que sería graficar nuestro modelo de supervivencia. Después que tan bueno es el modelo, en este caso como tal lo estamos utilizando tres nodos, podemos ver que el modelo tiene una exactitud de 28.17 de 0.28, ¿verdad? Es muy bueno para lo que sería predecir la supervivencia de los pasajeros. Ahora, pasamos al siguiente ejercicio y el último. También con la misma librería o con el mismo origen de datos Titanic, importamos lo que serían las librerías necesarias, el archivo, leemos el archivo y lo mostramos. En este caso, como habíamos mencionado anteriormente, lo vamos a hacer según edad y según el precio del boleto, ¿verdad? Entonces comenzamos la transformación de los datos, entrenamos el modelo, vamos a generar 3 clústeres y realizamos las predicciones, ¿verdad? Según las características o variables de interés. Las características, y aquí podemos ver lo que sería ya nuestro clúster, ¿verdad? Aquí tenemos las edades y lo que serían los precios de los boletos que se podían costear según las edades, ¿verdad? Y esto sería todo con respecto a los ejercicios. Muchas gracias por su atención prestada.